Hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo están? Soy Nane por acá de Hijos sin Manual. Bueno, hace rato no me metía, la verdad, estuve un tiempo en este encierro analizando muchas cosas y hoy quise hacer algo diferente. Dije, no, ya hay que poner movimiento y mi primera invitada es una persona súper especial para mí. Ella es Celeste de Argentina. Y quise partir con ella porque la verdad es que eh, hizo un reto a fines del año pasado, al principio de sobre homeschooling. Y yo lo había pensado harto. Bueno, no sé si saben, tengo una chica de 6 años que entró a primero básico y una pequeña que la semana pasada cumplió 3. Y me había picado el bichito del homeschooling y dije, ay, sí sigo en la casa, pero la verdad es que hace un tiempo estoy haciendo teletrabajo. Y dije, no, ya, demasiado. En ese tiempo donde hacer homeschooling era súper lejano y era súper loco pensar algo así. Yo dije, teletrabajo y más encima en educación en casa, no voy a colapsar, no voy a tener tiempo para mí, ya, olvídenlo. Las niñas tuvieron una semana en clases y pasó todo esto que yo creo que a todos nos tocó y homeschooling es una realidad súper latente. Y la verdad es que la primera semana colapsé con todas las tareas que mandaban del colegio, pensando como que casi era normal. Estábamos todos en una situación normal y había que cumplir todos los ramos, todas las tareas, las asignaturas y no, quería llorar. Después me relajé y hoy día que quise ponerle movimiento dije, no, deben haber muchas mamás como yo que estamos pasando por un proceso. De hecho, bueno, no sé si allá en Argentina, pero acá nos dieron 2 semanas de vacaciones, donde supuestamente no había tareas, y el lunes nuevamente empezamos con esto de las tareas y la teleeducación, ¿no? La educación en casa. Entonces, como vamos a volver de nuestras vacaciones el día lunes. Así que, eh, nada, voy a dejar que María Celeste se presente y nos cuente un poquito antes de bombardearla de preguntas. Hola María Celeste, gracias por estar aquí. Hola, ¿cómo va? Muchas gracias a vos por invitarme. Acá estoy. Qué lindo lo de las vacaciones, está bueno, no lo pensaron acá, ¿eh? ¿Verdad? Acá arrancamos de una nomás. Bueno, acá partimos y nos dieron 2 semanas de vacaciones. Bueno, fue un poco raro también porque son unas vacaciones en las que no podemos salir de la casa. Solamente están sin tarea. Dicen que para que los profesores se preparen y ya tengan mayor material y no sé, mayor tecnología para partir el lunes. Pero bueno, Bien. ¿Pero ya arrancaron o este lunes que viene arrancan? partimos este lunes. Paso mañana. Ah, ya. O sea que todavía no sabés de qué se va a tratar. No. Nadie sabe. Bien. Bueno, nosotros Cuéntanos no, un nosotros poquito. tuvimos así directo de una, no particularmente mi caso, Mm, pero digamos que en general a nivel de Argentina, cuando empezó la cuarentena, automáticamente empezaron, bueno, creo que o sea, el primer lunes ya empezaron los maestros a organizar que iba a haber un blog y no sé qué, ya el martes estaba programado las clases por televisión y se lanzó así como a los ponchazos, como se dice acá, mm, empezó y bueno, ahora que se fue extendiendo, como que se va mejorando y bueno, ya el ministro de Educación ha hablado y ha como frenado un poco, porque en un momento era como, bueno, no tienen que perder el tiempo y era darle y darle contenido. sí. Y en un momento ya, las primeras 15 días los padres habían entrado en crisis, porque como vos decís, entre el trabajo, la clase, Exacto. todo el día los chicos aprendiendo, uno no sabía qué enseñarle, entonces aprendían los padres, le transmitían a los chicos, bueno, había sido un caos y ya ahora como que el ministro de Educación dijo, no, bueno, a ver, paren, dice, no hay obligación de que los chicos aprendan tanto, hay que fomentar un poco más los vínculos, digo, vamos, bienvenido sea lo que está diciendo, y dijo, frenen un poco con la tarea y manden actividades, frenen con la evaluación, no es tan importante evaluar, porque también se estaba pidiendo evaluar a los Mm, chicos, y la realidad es que no se sabe en qué va a terminar todo esto, entonces un poquito más de conciencia a nivel mm, general, digo, educación tradicional hablando, no es mi caso,
que no soy del rubro de la educación tradicional todavía, Claro. y es más desde lo vivo que nosotros sí nos tomamos como los primeros 15 días, fueron algunos tips para trabajar en casa estos alumnos para que puedan como fomentar los vínculos. No sé si ustedes alcanzaron a escucharla, pero les voy a pedir. ¡Ay, volví! Me caí así, pero de frente. No, el internet se cayó. Me caí. Pero llegamos a salir al aire o nada. Sí, sí, te están escuchando, ¿no? No. Vamos a revisar. Está bien, todo de vuelta. Sí, como que retomemos desde lo que es educación viva, yo creo, ¿no? Dale. Porque claro, yo conozco más menos la metodología, todo lo que hace, pero quizás no todos. Bien. Ah, sí, no están viendo full. Ah, bueno. En HD, 4D, no sé cómo. Ya. Entonces, Celeste, cuéntanos cómo hacer para no morir en el intento. ¿De qué se trata esto Qué de linda pregunta. educación viva? Bueno, y mira, la educación viva en sí, su esencia la tiene en algo que como redundante, ¿no? Pero como estamos vivos y la educación también tiene que estarlo, ¿no? Si nosotros nos vamos a quedar con que hay una cierta cantidad de contenidos pedagógicos, que solamente eso es lo importante y eso es educar, y que el niño como objeto tiene que aprender y llenarse como un tacho con todos esos contenidos para poder ser alguien en la vida, es como que le estamos errando, nos estamos olvidando de la esencia de lo que es el educar. Cuando hablamos de la educación viva, lo que se trata es como tomar un poquito más de conciencia, como hacer consciente lo que es el proceso de educar. Que educar es acompañar este proceso educativo, evolutivo de este niño o de esta niña, que está con todas las herramientas y con toda la predisposición, como una esponjita, lista para absorber ese contenido. ¿Cómo lo absorbe? ¿Porque es la edad? No. Un factor es que están en edad para aprender y hay determinadas etapas donde madura el cuerpo y su cerebro para poder recibir cierta información, pero lo más importante es que tiene que haber un ambiente preparado, adultos preparados para poder acompañar, para poder estar al servicio, para poder tener todo ahí en la mano, para que cuando este niño o esta niña pregunte, porque surge desde lo vivo, desde este proceso vivo del cuerpo, quiero aprender a leer. Entonces, quiero aprender. Bueno, acá está todo esto para enseñarte a leer. O sea, distinto a lo tradicional que es, Hoy día te te toca toca la... aprender, tú aprendes. Exactamente. Entonces, esa es la diferencia que se encuentra con la educación. ¿Educamos? Sí. ¿Enseñamos lo mismo? Sí. ¿Qué cambiamos? El modo y el cuándo. El modo es desde la experiencia viva, y real y experimental, y el cuándo es cuando el niño lo pide. Y además O cuando está preparado. sí, y la educación tradicional no toma en cuenta los distintos tipos de inteligencia. Por ejemplo, mi También. chica de 6 años entró a un colegio nuevo este año, que tuvo 2 semanas. Y todos los compañeritos ya sabían leer. Y la mía no, porque no le exigí. Yo dije, nada, en primero va a aprender. Y de repente me encuentro con un cerro de información atrasada que debía poner al día. Eh, y no, y tuvimos conflicto al principio porque era siéntate a estudiar. Y esto se hace así. Y ella así como, y yo pensé que me molestaba porque yo le decía, ya, la A, la L. Mamá, es que, ¿sabes? Yo siento como que la letra se me hace así y se me va de la mente. Y ahí recién me cayó el 20, como dicen los amigos mexicanos, de no me está molestando, no me está agarrando el pelo, de verdad se le olvida. Entonces, claro, como estoy con otros cursos, fue como, claro, pues tiene una inteligencia kinésica. Y ahí tratar de cambiar la metodología, de escribir letras en las paredes, de jugar con ella, y no, en 2 tiempos ya no se lo olvidó. Pero, claro, la forma tradicional a ella no le servía. Entonces, Es que ¿cómo ya hoy, darnos cuenta? sí.
hoy por hoy ya las formas tradicionales creo que no están sirviendo para el 80% de los alumnos, digamos, alumnos, alumnas, niños, niñas. Ya no sirve. No Entonces, sirve. ¿cómo Hay que hacemos? tomar conciencia de esto y cambiarlo. Dime, Bueno, dime. una de las cosas la dijiste vos recién, esto de observar, y en ese observar, pero no es solamente observar y, ay, no aprende porque va más atrasada que el resto. Es bueno, a ver, ¿por qué no aprende? Como hacernos la otra pregunta, ir un poquito más profundo. ¿Por qué no está logrando entender? Porque claramente hay una razón ahí atrás, y en el caso de tu hija fue, bueno, ella necesita hacerlo más concreto, necesita observarlo, necesita verlo por todos lados para que se le fije la idea o esa letra. Claro. Pero bueno, también hay una realidad que tiene que ver con cómo nos hemos educado, cómo nos han enseñado y cómo queremos seguir reproduciendo patrones, que tiene que ver con esto. Hoy justo estaba grabando una de mis clases para mis alumnitos y pensaba, claro, nos enseñaron que no sabemos, o sea, desde que nacemos nos dicen que nosotros no sabemos y que tenemos que aprender. Entonces, por ejemplo, te dicen, no sabemos leer, tenés que aprender a leer. Y hoy lo di vuelta, en un momento dije, a ver, todos sabemos leer, porque todos tenemos la capacidad para poder leer. Lo que pasa es que nos falta madurar esa etapa. Entonces, una niña de 5, de 6, de 7, porque depende de la etapa evolutiva, cuándo va a empezar a leer, como en el caso de tu hija, bueno, tiene que madurar, pero el saber ya lo tiene adentro. Lo único que tiene que hacer es despertarlo. Porque si vos le pones un dibujo, lo sabe leer. Lo que pasa es que no sabe leer el código de las letras, no sabe leer ese jeroglífico, porque para ellos son jeroglíficos. Pónganos a nosotros un jeroglífico que no sabemos interpretar y nos van a decir, no sabes leer. No, no sé leer este código, pero todas otras cosas sí sé leer. Sé leer el cuerpo, sé leer un juego, pueden ver un dibujito e interpretarlo. O sea, saber, saben. Lo que tenemos que es mostrarles los nuevos modos. Es como si fuéramos una computadora que nos falta que nos carguen los programas. Digo, lo pongo así como bien estructurado para que lo entiendan. Imagínense que nuestro cuerpo es un cerebro es un cerebro tal cual, pero digamos que tenemos un cerebro que tiene que empezar a despertar ciertos patrones que todavía están dormidos y que esos patrones dormidos van a empezar a despertar a medida que haya un interés y algo en el afuera que me motive a hacerlo. Como el lenguaje. No, mi hija ahora tiene 6, pero en su minuto, cuando era más pequeña, yo sentí que aprendió a hablar como de un día para otro. Y, Claro. y ahí no cayó más. Y dice, ¿por qué no? La de 3 habla re poquito. También tenía esa esperanza, y como, mañana ya va a hablar. Claro, como dices tú, ya ella tenía ese conocimiento guardado y solamente como que se atrevió a decirlo. Eh, entonces, bueno, yo lo veo más como una oportunidad con todo lo que está pasando, el poder educar en casa y cambiar estos patrones, como dices tú. Porque efectivamente ya la escuela no nos sirve, aunque nos bombardean de tareas, pero ahora depende de nosotros cómo lo aplicamos con nuestros niños. Y más encima, sin los conocimientos de pedagogía y la paciencia y todo eso. Incluso si la tuviésemos, por ejemplo, en mi casa, mi mamá es profesora y es completamente diferente lo que tiene que aplicar, lo hacía con 43 niños, a su nieta. Y no es fácil, no es que con una haya sido más fácil que con los 43, porque la relación también es distinta, la dinámica es diferente. Entonces, ¿cómo? Vuelvo de nuevo, ¿cómo lo hacemos, Celeste? Bueno, ¿por qué no es fácil? Como decíamos recién, porque venimos con un patrón nosotros también y con una estructura. Si yo aprendí así porque mi maestra me enseñó así, vos tenés que aprender así. Pero bueno, claramente entre nosotros y nuestros hijos hay un abismo y hay un avance que hemos evolucionado que no es lo mismo. Entonces, las técnicas no son iguales. Yo creo que la clave está primero que nada en encontrarle el sentido al por qué queremos que nuestros hijos aprendan. Básico, como, bueno, ¿cuál es el sentido? ¿Por qué quiero que aprenda? ¿Para qué? Y de ahí, bueno, podemos empezar a construir. Por ejemplo, en el método mío, donde trabajamos con las familias, es la base. O sea, bueno, primero y principal, ¿qué querés que haga? ¿Querés que se aprenda todo y que tenga súper calificaciones y termine la facultad, después de la escuela vaya a la facultad y todo y sea alguien en la vida? ¿O ya es alguien en la vida y querés que se vaya
enriqueciendo y empieza a encontrarle el sentido y la verdad al aprender. Va a aprender para poder avanzar y crecer y ser más, o porque no es nadie y necesita. Como les decía, ¿sabemos leer o no sabemos leer? Entonces, cuando uno puede entender eso, y desde lo vivo, cuál es la respuesta correcta la tiene cada uno en su interior, digamos, ¿no? No es que yo la tengo, pero digamos, cuando uno puede entender eso, cuando uno puede hacer un pequeño clic, no digo que uno se le abre todo, porque en el camino esto es un proceso que nunca se termina de aprender. Todos estamos aprendiendo. Pero digamos que en ese proceso uno es como que empieza a entender que, claro, ya sabe, necesita el acompañamiento. ¿De qué me vale que sepa todas las tablas de memoria si no las comprende? Un poquito más avanzado, porque es algo típico. Que repita algo de memoria, una estrofa, una poesía para poder sacarse una buena calificación en la escuela. Si después de unos años ni siquiera va a entender para qué le sirvió aprender esa poesía, como nos pasaba a nosotros. O lo mismo, las tablas, hace unos días, cuando todavía estábamos en clases presenciales, uno de los chicos me dice, ya no me acuerdo las tablas, y las quería hacer de memoria. Y era, no sirve que las sepas de memoria. A mí, como tu maestra, no me sirve que vos las sepas de memoria. Yo quiero que vos entiendas el proceso, que vos entiendas por qué esos números aglutinados dan ese resultado. Y es como cambiar ese chip, cambiar el patrón. Le da un sentido, incluso para este niño o esta niña, que encuentra el sentido, y le da motivación. Entonces creo que la clave hoy por hoy para todas las familias es, bueno, a ver, tienen que hacer un montón de tareas. Esta es la realidad que nos tocó. Estamos en cuarentena. Vamos a tener la escuela, empezar las clases, como vos decías recién, en casa. Bueno, ¿cuál es el sentido de esto? Bueno, que cumpla con su etapa escolar, que pueda estar al nivel de sus compañeros, que pueda rendir su año el tiempo que nos toque la cuarentena, pero desde la exigencia para que cuando termine la cuarentena vayan a clase y le digan a la maestra, aprendí todo esto, o que cuando vayan a clase de nuevo y le digan a la maestra, con mi mamá logramos aprender y descubrir y esto y esto y esto, y se lo lleve desde, como así, como agrandado, ¿viste? Cuando uno dice me agrandé, se me subió, bueno, así, que vayan así, Que ¿no? lo Como viva. sí, aprendí todo esto, mi mamá me castigó en todo y nos peleamos y gracias que no vengo a la escuela y no veo más a mi mamá, porque podemos correr ese riesgo también. Hay que tomar conciencia. Otro punto, por ejemplo, el por qué yo no me decidí, bueno, una también miedo al cambio en su momento, al homeschooling. Este listado eterno que tenemos, especialmente yo creo las mujeres, despertamos haciendo una lista y en la noche en vez de ir tachando, o si tachamos un par, agregamos tres más. Esta lista de quehaceres constante, que más encima ya telecocino, teletrabajo, y ahora más encima teleeduco, entonces ya, ¿cómo, cómo hacer para no colapsar? Yo creo que es lo mismo que hablamos con los niños, ¿no? Encontrar el sentido de nuestra propia vida. ¿Para qué lo hacemos? A ver, hay cosas que no las elegimos quizás, otras que sí. Incluso a veces hay un montón de mujeres y familias que no han elegido ni siquiera el momento exacto en el cual ser madres y de repente nos llegó. Y nos cuesta hasta a veces aceptarlo, pero ¿sabes cómo esto? Bueno, a ver, ¿cuál es el sentido? Tengo todo esto. Veámoslo como un regalo, me llegó todo esto, el trabajo, la cocina, los hijos, la limpieza, tengo todo esto. Y entre todo esto también ser yo. Entonces, bueno, a ver, ¿cómo organizo todo eso para no perderme? Porque ¿cuál es el riesgo? Que entre todas esas listas, como vos decías, en el que hacer, me pierda. Y cuando nos perdemos, es muy difícil salir a flote. Y ese perdernos nos puede llevar a una depresión, nos puede llevar a una enfermedad, nos puede llevar a tratar a nuestros hijos como no queremos hacerlo. Entonces, es momento de decir, bueno, a ver, ¿por qué? Encontrarle un sentido. Ese sentido sería como nuestro ancla. Es como lo que nos sostiene, o como quien dice, bueno, de acá me agarro. El por qué y el para qué lo estoy haciendo. Y quizás no lo tenemos claro, pero hay un sentir que está dentro que es el que nos guía. Es como si fuera la brújula que nos lleva para adelante. Bueno, es porque quiero dejar una huella en mi camino, dejar una huella el día que no esté, bueno, vamos por la huella. Y quizás en el camino nos vamos a dar cuenta que la huella ya no es tan importante. Y que importante es otra cosa. Pero estar todo el tiempo como abiertos a poder tratar de entender
¿Cuál es ese sentido? Ese para qué y ese por qué. Sí, qué importante tomar conciencia y estar limpiando esa lista, como dices tú, y pensar para qué lo vamos a hacer. Oye, y cuando tenemos más de un niño, mira, te cuento, por ejemplo, mi hija, la más chica, como te decía, cumplió 3 hace poquito, y la acababa de poner en un jardín. Yo dije, ya necesito tiempo para trabajar, tiempo para mí, ya, más las dos al colegio. Estuvo menos de una semana, yo creo, y también me llenaron de tarea para las chicas de 3. Entonces la siento y digo, ya, hoy, que no habla, le tocaba el otoño. Vamos a pintar el arbolito con los colores del otoño. Le pasé la témpera, pescó la hoja y me la arrugó, me la hizo bolita y la tiró al piso. Y todo el rato me miraba a los ojos y dijo, ahí está tu tarea. Y Bueno, al tratar de fíjate, enseñarle a la grande, la chica jugaba, entonces era como, ¿por qué mi hermana sí puede jugar y no podía coordinar los tiempos? ¿Cómo lo hacemos cuando es más de un niño en la casa? bueno, fíjate, hay dos cosas muy importantes. La primera es, hablábamos de para nosotros encontrarle el sentido a nuestra vida. Imagínate para una niña de 3 años que no le encuentra el sentido a pintar el otoño. Primero, Mm, la primera experiencia de jardín la tuvo solo 2 semanas y de claro. repente mi mamá ahora me dice que tengo que aprender a pintar. Entonces, como para ella no hay sentido, es como, lo hago para vos, mamá, y después, listo, toma, acá está tu tarea, ya la hice. Pero no hay algo que sale de adentro. Y lo que tenemos que encontrar, si nos interesa pensar en esta nueva mirada de la educación viva, es que todos, o sea, adultos y niños, debemos encontrar el sentido de lo que hacemos. No cabe apurar a un niño pequeño para que haga tareas. A ver, vamos desde la base. No, al otro día no van a ir a la escuela para entregar la tarea, salvo que en primaria tengan que entregar y rendirle cuentas a la maestra, que creo que ojalá los docentes estuvieran escuchando esto y puedan y reflexionar tal cual si necesitan exactamente cumplir. Digo, puede haber un acompañamiento de otro lugar, puede haber un proceso de los niños sin la necesidad de que cumplan al pie de la letra. ¿Por qué? Porque si ese niño en ese momento no tiene la voluntad, no tiene el deseo, no le salió el ir a hacer la tarea, no le encuentra el sentido, y cuando no le encuentra el sentido no hay aprendizaje real, no se afianzó el contenido. Entonces no se va a acordar del otoño porque le tocó pintar un dibujo, se va a acordar el otoño porque se asomen por la ventana con la mamá y digan, ¿viste que los árboles cambiaron de color? Mira, ¿de qué color son ahora? ¿Y antes de qué color eran? Entonces se empieza como a despertar. Y seguramente si esa niña tuvo una experiencia, un enriquecimiento, un encuentro, un vínculo con esta mamá, supongamos en el ejemplo, donde se maravilló de ver que de un día para el otro los árboles cambiaron de color, o algo se transformó en la naturaleza, o que el cielo es diferente, cuando se acerque a un papel y a una pintura, lo primero que va a hacer es reflejar ese dibujo, pero primero tiene que pasar por la experiencia. Mm. Y eso creo que es clave. Oye, ahí sí me caí. Ah, me cayeron Se todos los perdió tu 20. imagen. Ah, no, aparte que me pegué, no me van a ver, pero creo que sí me escuchan. Sí, te escucho, sí te Claro, escucho. tienes toda la razón, porque en ese momento para mí no tenía lógica así como enseñarle el otoño. Bueno, como te decía, ella casi no habla. No le había hablado yo antes de eso, entonces, encima que lo dibujara, pero como dices tú, era como no lo había pensado el para qué, era como, "Ah, tú pinta el otoño". ¿Qué es el otoño, mamá? Claro, exactamente. Entonces, empezar como a pensar en la transformación. Yo no sé Mm. cómo sea en otros lados, pero acá yo estoy maravillada con mi otoño, particularmente en la ciudad donde vivo. Sí, no sé Realmente, si contamos, es de Bariloche, María Celeste, así que debe estar hoy acá yo tengo vista a la hermoso. montaña y de repente yo veía que todos en los Facebook, todos ponían los colores de los árboles en otras partes de la ciudad. Yo, los árboles que tengo acá son casi todos verdes, entonces no veía el cambio en mi parque. Bueno, solo un árbol atrás. Y ayer a la tarde, que estaba nublado, porque hace varios días que ya empezó la época de la lluvia, en un momentito se abrió el cielo, se corrió la nube y mi hijo dice, ¡Ah, mamá, la montaña es roja! Y tenía razón, tal cual, Oh, los árboles de la montaña, que son las lengas, se pusieron rojas. Se ve que en todos estos días que bajó la temperatura, y para nosotros fue como que realmente nos corrieron el telón y nos encontramos con el otoño, más allá de que el clima ya está cambiando y demás.
después como la montaña es roja y eso es lo maravilloso. Y ahí es cuando uno empieza a observar un poquito más y dice, claro, porque allá a lo lejos se ven algunos árboles amarillos y demás. Qué hermoso. Sí, tienes razón. No le he hecho vivir el otoño. Y con la otra pregunta, ¿cómo hacemos cuando hay más de un niño en la casa? Bien, lo importante es encontrar el ritmo y organizar los espacios para que cada uno de estos niños de la familia puedan tener su momento especial con mamá, papá o quien se encargue de acompañar el proceso de la crianza y de la educación de tareas, por así decirlo, y encontrar ese momento. O también se puede acordar en familia y decir, bueno, a ver, en este rato yo me dedico a la parte de enseñar o de aprendizaje o de tareas, y bueno, o nos sentamos todos en una mesa y como si fuera una clase multigrado, o preparar espacios. Por ejemplo, en mi caso, que son 3 niños, tengo 2 en escuela primaria y 1 en jardín. Entonces, lo que hacemos por lo general es que cuando el chiquito está jugando, los más grandes están haciendo las tareas y en su momento de escolaridad, por así decirlo. Y después, cuando, por ejemplo, los más grandes ya tienen una clase presencial en vivo con algún otro docente, donde yo no estoy tan afectada a la demanda de ellos, ahí es donde yo estoy exclusivamente para el más pequeñito, entonces ahí le muestro un poco sus tareas, como que charlamos, pero también muy relajadamente, como tenés ganas de tal cosa, mira, la seño mandó esto, ¿querés que lo veamos? Y ahí ponemos. Por ejemplo, ayer fue muy gracioso porque el más chiquito, que tiene 5, no había querido saber nada con las tareas que venían desde la escuela hasta el momento. Sí, cuando sus hermanos se sentaban a hacer tarea, porque salía de ellos a hacer, él pedía y estaba aprendiendo las letras y demás, pero muy, muy espontáneo del nene. Ayer dijo, tengo hambre, me voy a hacer una receta. A él le gusta cocinar y agarra una zanahoria y el pelador, como le dice el pelapapá, se pela una zanahoria, la arrastra, le pone limón y se la come. Es su receta. Y cada vez que tiene hambre, abre la heladera y lo hace. Yo estaba acá sentado en la silla, yo estaba sentada en el sillón y él rayando su zanahoria. Le digo, ¿sabes que tu maestra mandó, el aseño mandó unas canciones? ¿Quieres ponerlas? Sí, poneme. Le puse en el parlante, él escuchaba de fondo las canciones, se puso a cantar mientras rayaba su zanahoria y se la comía. Y le digo, ¿las conocías las canciones estas? ¿Las habían cantado? No, esta no, pero la cantaba como si lo hubiese escuchado siempre. Y lo vi conectado por primera vez, digamos, en este mes de cuarentena, con una tarea que había venido de la afuera, pero salió desde esto. Él estaba en su mundo y yo le propuse si quería y aceptó. Y ahí es donde compartimos nuestro momento. Obviamente después sus hermanos terminaron la clase, se acercaron y siguió el juego entre todos y los hermanos también se sumaron. Pero digo esto, como encontrar en el día los momentos para cada uno de los hijos cuando son más de uno. Sí, igual difícil. Es fácil, no es, pero lo importante Sí, es como cambiar este chip de que es difícil, porque cuando nosotros decimos que es difícil o que no se puede o que es imposible, lo que no se va a hacemos es poder. como anclar, exactamente, porque anclamos eso, y es como que nuestro cerebro recibe esa información y se acomoda a eso. Ahora, ¿es difícil? Sí, lo reconozco, pero se puede. Es cuestión de organizarse. Por lo general, uno tarda una semana repitiendo un mismo patrón, como en incorporarlo en la rutina. 21 días como para asimilarlo, pero en realidad son 3 meses para poder como afianzar una rutina. Entonces, no es que mañana o pasado vamos a tener todo resuelto. Y así todo, quizás pasan 3 meses y uno afianzó la rutina y de repente surge otro cambio y es volver a empezar otra vez. Y uno dice, es frustrante, es parte de la vida, es parte de los ciclos, es parte del ritmo. Miren, allá que hablamos del otoño, miremos la naturaleza. Tarda todo un proceso, cuando llega a la punta ya empieza a cerrar otra vez para abrir otro ciclo. Otoño, invierno, primavera, verano, y otra vez vuelve a empezar. O sea, todo el tiempo todo es cíclico y circular, pero nunca estamos en el mismo punto, porque cuando dimos la vuelta y cambiamos el objetivo y empezamos una rutina nueva, ya estamos en un escalón más arriba. Y hay un aprendizaje que nadie nos lo va a modificar. Y el vínculo que vamos a ganar en todo este tiempo, que es maravilloso, nadie nos lo va a quitar nunca más en la vida. Sí, es verdad, es una oportunidad que debemos aprovechar. Entonces, como primer punto, o no sé si tú tienes em, como en orden de paso, pero lo que yo alcancé a ver solamente de esta conversación, que el paso uno sería poner en orden nuestras prioridades. De verdad que es lo más importante para nosotras y para nuestros niños, tanto en nuestra vida, en nuestro quehacer,
encontrar el por qué, el para qué, y también sobre su educación. ¿Realmente quiero que aprenda como un lorito o quiero que viva esa experiencia? Eso lo vi como el paso uno, mi ajá. Y, y de ir colocando lentamente estas rutinas y tener espacios para cada uno y al ritmo de ellos también. No sé si tú tienes Exactamente. como algún orden u otro paso que se me haya ido para poder aplicar algún tip. Yo creo que lo que les llamaría es como esto de encontrar el sentido para nosotros, como adultos responsables de estos niños, para luego poder transmitirle ese sentido a ellos. Porque si nosotros no le encontramos el sentido a nuestra vida, si no le encontramos el sentido al encierro, si no le encontramos el sentido a que aprendan, el sentido a compartir, no sirve de nada. Incluso te digo, hasta encontrarle el sentido al encierro. O sea, como, creo que en este momento tenemos que verlo así. O sea, por alguna razón nos tocó esto. Sí, está bien, habrá un virus, todo lo que quieran. Pero hay una razón, hay un sentido. Lo mismo cuando aparece una enfermedad. Aparece una enfermedad por una razón. Bueno, porque me viene a traer un mensaje, un sentido. ¿Cuál es el sentido de esto? ¿Qué tenemos que aprender de esto? Si no lo logramos ahora, se va a seguir prolongando, es como que nos vamos a seguir dando la cabeza contra la pared hasta que encontremos ese sentido y le podamos dar un despertar. Sí, efectivamente, es como si no tomamos conciencia ahora que tenemos la oportunidad de estar con nuestros niños y poder conectar. Es difícil pensar en que lo vamos a poder hacer cuando esto vuelva, no sé si llamará normalidad, no sé si vamos, ojalá, como dice María José de Montrigny, ojalá no volvamos a lo de antes, en el sentido de este despertar de conciencia que no se acabe, que no es que podamos salir y es como, ya, nos olvidamos de todo este aprendizaje, de esta conexión y volvamos a lo de antes. Ojalá no sea así. Cuéntanos un poquito sobre el método. ¿Qué se viene ahora? ¿Cómo, si yo quiero profundizar más o si me decido por el homeschooling? Ay, yo no sé si me está viendo algún apoderado. Por ejemplo, yo sé que hay otros colegios que tuvieron más conciencia y rebajaron las mensualidades eh, para no afectar tanto a los papás y todo, que también llega fuerte el tema de la economía. En el mío no, lamentablemente no fue. Entonces sigue nuevamente latente el pensar, ya, si ya estoy haciendo homeschooling, ¿por qué no me decido y la saco del colegio? Entonces, eh, dando los pasos a seguir o contando tu método un poquito. Perdón. Mira, cuando yo armé el método, lo pensé para las familias que realmente iban a dedicarse a educar en casa como al 100%, sin escuelas de por medio. Ujú, ¿Qué pasó? Cuando lo vendí por primera vez y lo compraron familias, justamente no fueron familias que hicieran 100% educación en casa. ujú, Fueron familias que me venían siguiendo hace muchos años y estaban como más deseosas de querer conocer de qué se trataba la educación viva. Y me di cuenta en el hacer, digamos, en el camino, que no es exclusivamente para quienes quieran educar en casa, es ok, para todas las familias, como te decía, que quieren tomar conciencia sobre la educación, así sea que sus hijos vayan a escuelas tradicionales o que ya hayan tomado el primer paso de decir, bueno, educo en casa. Pero ¿cuál es el fin del método? Porque el ujú, método se adapta para la vida misma, se adapta para los vínculos, para los encuentros, para que como mamá o como papá uno pueda encontrar este sentido y acompañar desde ese lugar. Después, si va a una escuela tradicional, independientemente del método que se aplica en casa, listo, pero la estoy mirando desde otro lugar y la estoy ujú. poniendo en otra posición a la escuela y le estoy dando el peso que corresponde. No le estoy como depositando a la escuela la Toda educación, la sino es responsabilidad. que cuando una mamá o un papá aplica el método de educación en casa, lleva las riendas de la educación de su hijo o de su hija. Y llevar las riendas implica es absoluta conciencia en cómo está aprendiendo, qué está aprendiendo, si lo están llenando de contenido como si fuera un tacho y soy consciente de eso, o estoy dejando que el conocimiento y el aprendizaje venga desde su deseo, pero con conciencia. Es como que uno dice,
no podemos seguir con los ojos vendados. A ver, la realidad es esta. Quien la quiere ver, la elige y a partir de ahí empieza este camino. Y después, lo otro que tiene el método es que cuando uno habla de la palabra homeschooling, el homeschooling es llevarnos la escuela a A casa, la casa. que es lo que está sucediendo ahora. A ver, a nivel Sí. mundial, por primera vez en la historia, toda la humanidad, todo el planeta está llevando las escuelas a las casas. ¿Cómo? Con una cierta cantidad de contenidos pedagógicos, los libros, todo lo que el niño tiene que aprender. Pero Ahora no. se lo dimos a mamá y a papá, enseñale todo esto y que cumpla. Sí. Entonces, eso es el homeschooling. La mamá que elegía antiguamente, antes de esto, homeschooling, se bajaba los contenidos pedagógicos, tomaba los manuales, tomaba el plan del ministerio y enseñaba en El casa ese copy-paste. plan. Exactamente. Después existe por otro lado lo que es el unschooling. ¿Qué es el unschooling? Es la libertad de aprendizaje. No tomo ningún libro, no tengo ningún manual. Cuando mi hijo o mi hija pregunta, yo voy y enseño, investigo, lo llevo por el camino, como desde esta libertad, más desde la escuela libre, por así decirlo. ¿Qué hace el método? Es como que engloba estas dos cosas. Para que las familias que no se sienten preparadas para la educación libre todavía puedan tener una contención, un respaldo, un apoyo, decir, acá tengo esto que me acompaña, y al mismo tiempo las empiece como a contagiar de esto de lo vivo, y para las personas que quieren la libertad, pero no se animan también del todo, también estén ahí como un poquito más acompañadas. Entonces, ¿qué es el método? Es la contención que las familias necesitan para poder organizar la casa, organizar los tiempos, organizar los espacios, organizar las rutinas, establecer este vínculo sano de relacionarnos entre todos, el poder observar como mamá y como educador al mismo tiempo, porque una mamá que educa en la casa se transforma en un educador, y es poder observar con cierta distancia, con cierta empatía, con cierta neutralidad para poder descubrir qué es lo que este niño o esta niña está necesitando y desde ahí facilitarle todo este contenido pedagógico. Esto es poder reconocer cuáles son sus etapas evolutivas, qué es lo que necesita. Como por ejemplo lo que decíamos recién del otoño. Cuando uno puede observar esto, dice, pero a ver, no tiene sentido que yo le diga que pinte el otoño si ni siquiera sabe lo que es el otoño. Entonces como que te lleva a esto, decir, bueno, a ver, primero, ¿cuál es? Como ir paso a paso subiendo la escalera para poder llegar arriba, como construyendo este cimiento. Y eso es el método, que está organizado en 4 módulos, donde cada familia va a ir como estableciendo esos peldaños, esa escalera, esa plataforma para poder edificar una casa preciosa y un hogar. Y además aumenta la conexión porque yo lo voy conociendo, voy sabiendo cómo aprende, no solamente el contenido, sino de qué forma ella puede experimentarlo, como veíamos recién, por ejemplo, los distintos tipos de inteligencia, cómo le llama más la atención poder ir descubriendo diferentes temáticas. Y Tal María cual. Celeste, ¿hay algún límite de edad? ¿Cómo? No, no hay límites de edad porque como hablamos de que tiene que ver con una base de cómo establecernos como familia, no hay edad, o sea, cada etapa evolutiva o cada edad nos va trayendo como un nuevo descubrimiento o un nuevo eslabón, un nuevo escalón para crecer, pero no hay una edad. O sea, lo que va a haber es una transformación acorde a las etapas evolutivas que los niños en las edades de cada familia tengan, ¿no? Obviamente no es lo mismo un proceso, yo tengo, por ejemplo, niños de 5 y niños de 10. No es el mismo proceso el que estoy viviendo como mamá del niño de 5 como estoy viviendo con una mamá de niños de 10. Cuando el de 5 recién está empezando a descubrir la lectoescritura y los de 10 ya están queriendo entender otra realidad del mundo. Están empezando, bueno, listo, ya tengo toda esta base, bueno, ahora quiero entender la esencia del contenido, quiero entender el porqué de la matemática, el porqué de la lengua y la literatura. Y el cómo lo aplico. Exactamente. Y todo eso lo podemos ver en tu método. Da lo mismo la edad y la cantidad de hijos que tengamos. Exactamente. Solamente que cuanto más hijos va a ser un poquito más trabajoso, pero se puede. Lo ideal sería empezar de cero, ¿no? Si mi hijo acaba de nacer, está en la primera etapa evolutiva, voy Parto con él. creciendo, ¿no? Pero Con el no, primero siempre se experimenta. es a todas las, es a todas las edades. Incluso a mí me pasa como mamá que con los más grandes, obviamente uno siempre hace lo mejor que puede, ¿no? Pero hice un proceso y ahora con el chiquito, el mismo proceso lo puedo ver con otros ojos.
pero porque yo también estoy más experimentada, soy otra mamá, y siempre con cada hijo vamos a ser una mamá diferente. Más allá Sí, de que el amor es igual, es diferente la forma en la que nos vinculamos y nos relacionamos con ellos. Y porque no todos los niños aprenden igual, como les decía, de mis 3 hijos yo tengo 3 personalidades totalmente distintas. Hay uno que aprende de una manera y otro aprende de otra, entonces mis métodos para enseñarle a uno son diferentes a los otros. sí. Habría que pensar Imagínate entonces. un docente en la clase cuando tiene 30 alumnos, y tiene que aplicar un método distinto para cada uno, pero se puede. Sí, pero sí. Y ahí sirve harto el tema, como dices tú, de vivirlo. Cuando ellos ya es una experiencia que tienen que pasar, ya, el aprendizaje entra mucho más fácil. Así es. Ya, cuéntanos cómo te ubicamos, si a alguien le interesó el tema. Mira, me pueden encontrar, bueno, en mi página de Educación Viva de Facebook, del mismo modo también me encuentran en Instagram, y no sé si vos tenés ahí para compartirles el link de que hice un reto nuevo cuando empezó la cuarentena, el mismo lo estábamos repitiendo cada 15 días. Ahora la idea era este lunes que pasó, arrancar un grupo nuevo, pero como el grupo quedó muy pequeñito, quedó medio en stand-by, con la idea de hacer ya el último reto, no lo voy a volver a repetir, el Ah, último genial. reto sobre esta etapa de la cuarentena, digamos. Siento que ya este cumple su ciclo, así que si quieren o saben que por recomendación, o bueno, vos lo hiciste, querés contarles de qué se trata, para mí es genial que se anoten porque después de este se jubila y se va al archivo. Yay, pensé que ya se había acabado. Súper, Lo entonces volví voy a a abrir, dejar el link. ya, déjalo porque quedó, porque por respeto que hay 3 o 4 personas que están adentro de ese grupo esperando ser parte. Sí, vi que se metieron hace Sí, poquito. Sí, ya se si acabó. hay posibilidad, o sea, si se arma un grupito, lo repetimos, Partimos. y si no, bueno, quedará pendiente esperando algo nuevo. Sí, estuvo genial. Y trató justamente estos temas, de armar este listado, de qué era lo que era importante y lo que no, tomar prioridades. Fue un despertar estos días. Bueno, María Celeste preparó un reto por WhatsApp que dura 5 días, si no me equivoco. 5 días, sí. 5 días y después termina en una reunión del Zoom para que todos nos conozcamos, podamos conversar, la experiencia y también hay un aprendizaje entre, no sé decir, los pares, entre otros papás también Tal cual. nos vamos retroalimentando, que es súper importante, la experiencia de los demás. Y todos los días ahí María Celeste manda un audio con contenido, con reflexiones, una pequeña tarea, tampoco es aumentarnos más esta lista. Y es súper interesante. Ahí también tuve varios. Ajá, Y son esas tareas que son para el alma. sí. De conectar con nosotras, porque eh, una de las oportunidades que nos entregó la cuarentena, yo creo que es eso, ese despertar, esa conexión con nosotras mismas, que también nos teníamos bien botadas o como alejadas en el hacer, en este listado que no terminaba nunca. Y cuando todo el mundo cambió, es como quédate en tu casa, conecta con los tuyos. Eh, Al principio fue raro también. Yo veía algunas parejas como, ¿tú quién eres? Están obligados a estar todo el día en la casa. Al principio eran desconocidos y es todo un proceso que también de poquito nos vamos adaptando. Así que los dejo cordialmente invitados para que se sumen. Les voy a dar toda la información para que se agreguen al WhatsApp y ojalá podamos partir otra racha del reto, que de verdad Y, les va a y, servir muchísimo. y obviamente que si hay alguna familia que esté escuchando y que diga yo ya necesito el método ir Ahora directo, ya. también ahí vos le podés compartir los links, Sí, porque cuando entran a la página van a poder encontrar, y si no está, me voy a ocupar personalmente de ponerlo, que puedan tener un poquito más de esta explicación de qué se trata y poder ya como dejar de perder el tiempo, ¿no? Como decir, bueno, ya, manos a la obra, a ver, después claro, de esta entrevista me di cuenta que necesito de que esto es lo como que quiero. herramienta. Ya,
Yo a veces les digo a las familias, ¿no? Cuando están así como dudosas, dicen, bueno, pero ahora gastar, ahora invertir en comprar algo nuevo. Y realmente uno dice, bueno, a ver, ¿qué estamos ahorrando en este tiempo de la cuarentena? Está bien, sí, económicamente quizás estamos un poquito más ajustados porque nuestros trabajos o nuestras ganancias no son las mismas que antes. Es como también encontrarle el sentido al dinero, ¿no? Dice, bueno, a ver, ¿cuál es el sentido de esto? ¿Qué experiencia me está trayendo? Y de repente, ¿cuánto nos ahorramos como mamás o papás en que ya no estamos gastando? Porque no se puede comprar nada más que no sea alimento, por lo menos en la Argentina. Entonces uno dice, a ver, ya no vamos al cine, no se compran juguetes, no invierto en paseos, no hago nada fuera, pero puedo lograr que dentro de mi casa esto se Locomoción. transforme en algo maravilloso o en un infierno. Entonces, Sí. bueno, a ver, quiero aprovechar esta oportunidad que no sé cuánto va a durar, si va a durar realmente todo el invierno, si va a ser hasta la primavera, si va a ser todo el año, van a ser 15 días más. Quiero convertir esto en una oportunidad, quiero que cuando termine la cuarentena, en vez de pedirme un juguete, mi hijo me pida jugar un juego con él. Entonces, si yo pongo todo eso sobre la mesa y digo, bueno, hago una inversión y compro este método para poder reencontrarme, para poder descubrir esta creatividad y este vínculo, sanarlo, y además de todo, enseñarle y compartir este proceso de educar en casa, de aprender contenidos y experiencias pedagógicas desde otro modo, y yo no lo dudo, pero yo porque sé lo que es esto, porque hace 8 años que practico el método en mi casa, que lo llevo adelante, que educo, que tengo una escuela donde educo con esto, y he visto la transformación en las familias y en los niños. Entonces, yo hoy les diría, no pierdan el tiempo y si tienen la oportunidad de invertir en algo, háganlo en esto. No quiero pecar de soberbia, decir esto es la salvación, no, es porque realmente se los digo, porque yo miro a mis hijos a los ojos, yo veo a las familias que se están transformando, veo a todos mis alumnos dentro de la escuela, veo a las familias cuando se acercan o cuando me hablan, y realmente sé que esa conexión es real, es posible y que es como que se te cae un velo que nos venía tapando los ojos, Sí. como que veníamos cegados por una realidad y de repente es como que te dice, la realidad era otra, estabas mirando para el lado equivocado o estabas persiguiendo la zanahoria y no Sí. viste que alrededor tenías un campo para ver. Entonces, si realmente sentís el llamado, sentís que esto es una oportunidad y querés ir más profundo, Nane tiene también ahí también todos los links como para Sí. compartir el método. Sí, yo creo que van a haber varios interesados porque hoy es una realidad. Hace unos meses atrás, como hablábamos recién, era algo loco, algo impensado, pero hay que, hay que analizarlo bien. ¿Qué queremos? Si Ujú. queremos nutrir a nuestros niños, conectar con ellos o que esto se vuelva un caos y no sé, terminaría todo muy mal. Muchísimas gracias, Celeste, por tu tiempo, por todos tus consejos. Yo les voy a dejar todos los datitos de Celeste, todos los datitos del método, y si se quieren unir al reto o unirse desde ya a trabajar con Celeste, de verdad, 100% recomendado. Un besito gigante y un abrazo a la distancia.